Bienvenidos a nuestros rankings oficiales o extraoficiales de los mejores receptores en esta camada de NFL Draft. Yayo, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Santi, qué bueno tenerte aquí de regreso. ¿Qué les voy a decir? Pues vamos a ver una posición que mucha gente toma la atención, pero yo creo que este año no hay tanto talento como tal vez en alas cerradas, pero vamos a ver. Santi, buenos días. Hola Rudy, hola Yayo. La verdad, yo creo que esta clase es una clase malentendida, incomprendida. Vamos a decir, esa es la palabra más bonita, ¿no? Porque estoy de acuerdo, no es el año pasado donde teníamos 4 monstruos en la primera ronda que todos veíamos una posibilidad de que fueran una estrella, ¿no? Creo que no es ese tipo de clase, pero está repleta de jugadores que yo creo que como receptores número 2 van a ser buenísimos. Entonces, Sí. quizás no tiene a esa parte alta, no, yo, por ejemplo, lo digo desde ahorita y lo vamos desmenuzando, analizando en cada caso. Yo personalmente no creo que haya un receptor X en este draft. No ¿Qué creo es que un haya receptor ninguno. X, Santi? ¿Qué es un receptor X? Porque eso suena como que... Aquí como coach, uno no es universal, ¿no? El X no es el X en todas, entonces primero entiendan eso. Lo decimos nosotros para intentar expresar un punto. No necesariamente quiere decir que hay términos universales que en cada ofensiva se utilizan de la misma forma. Así que el receptor X tradicionalmente es el que juega por fuera, que pones contra el mejor de los esquineros y que en el mejor de los escenarios es capaz de dictar la cobertura de las defensivas. Si es muy bueno, todos tienen que tener ojos a ese jugador, saber en dónde está en todo momento, y normalmente le vas a poner a 2 jugadores en cobertura. Así que si tienes un receptor X verdadero, te cambia la forma en la que las defensivas juegan en tu contra. Y esa es la gran ventaja que tienen. Fuera de eso, pues no hay un jugador que se ponga en una zona siempre, ¿no? De repente va a estar en la izquierda, de repente en la derecha, de repente un poquito detrás de la línea de golpeo. Entonces el mismo jugador va a ser el X, el Y y el Z en el mismo partido. Así que son roles, no quiere decir que sea absoluto. Venga, entonces, yo voy a proponer como número 1, y creo que este es el número 1 consenso, damas y caballeros, Travis Hunter de Colorado. Lo voy a poner ahí, no sé si va a jugar de receptor, no sé si va a jugar de cornerback, realmente es una cosa muy particular, muy especial lo que ha hecho este caballero, sobre todo si llegas a un equipo como los Cowboys, creo que está cantadísimo que estaría jugando de ofensiva. Fortalezas, manos muy seguras, muy buena separación, súper flexible, se la sabe de todas en ataque, en defensa, o sea, sabe cómo atacar y contraatacar lo que proponen las distintas coberturas ofensivas y defensivas, muy instintivo, siempre aparece en zona roja, bastante inteligente como jugador, un fondo físico brutal, un rendimiento absoluto, aparecía en las jugadas grandes, en los momentos críticos, creo que le valió para subir en el draft a Shedeur Sanders varias posiciones. La duda, pues, ¿qué tan físico es de pronto? ¿Qué tan delgado es? Porque es esbelto, ¿no? Y por la durabilidad de, bueno, ¿va a jugar las 2 posiciones o no? No sé quién de los dos gusta intervenir. Y primero díganme si es su número 1 o no. No, No para es mí tu como uno. receptor, no, o sea, discúlpenme. Ok. Más que nada, para mí su mayor red flag es durabilidad. Ya. Sus primeras, bueno, 3 temporadas tuvo lesiones. O sea, sí es un monstruo, la verdad. Travis Hunter, créanme, lo que hizo este año en el fútbol colegial, no cualquiera lo puede hacer, o sea, pero ya llegar a la NFL necesita subir masa muscular. No sé si pueda subir masa muscular, esa va a ser la pregunta, porque su complexión es delgada. Entonces, y si él va a querer jugar las 2 posiciones como lo ha dicho que lo quiere hacer, hijo, va a ser un desgaste brutal, físicamente hablando. Hablando de sus cosas positivas, sí, claro, corre muy bien, tiene buena velocidad, tiene excelentes manos. Yo creo que a la larga Travis Hunter sí se va a ir más por el lado de ser receptor abierto que tal vez cornerback. Esa es mi opinión. No sé ahí ustedes cómo lo vean. Santi, te escucho. Es que es la cartera, ¿no? La cartera es lo que habla y definitivamente con Travis Hunter le pagan mejor a receptores. Entonces yo creo que tendría todo el sentido del mundo que si la NFL lo fuerza a convertirse nada más en jugador de una posición, que se vaya por la ofensiva, que es la mejor pagada. Más allá de eso, yo sí lo tengo como receptor número 1 de esta generación. A mí me encanta. O sea, creo que parte del problema es que en Colorado era
esquinero de tiempo completo, receptor en un paquete de jugadas. Luego fue tan bueno en ese paquete de jugadas, que eran como 15, 20 jugadas las que tenían con Travis Hunter, que eso se volvió la ofensiva. Entonces, yo me acuerdo, una de las críticas que hacía yo con Shedeur Sanders, por ejemplo, es su ofensiva no es de NFL, su ofensiva no es lo que le van a pedir en la liga, entonces habrá ahí un periodo de ajuste que nadie está mencionando con Shedeur Sanders cuando llegue a la liga. Bueno, ¿por qué tuvieron esa ofensiva también? Porque se dieron cuenta que Travis Hunter era por mucho el mejor jugador de la ofensiva, que cada snap que no estaba en el emparrillado era un snap que eran un poquito peores como equipo, entonces lo empezaron a aprovechar muchísimo más. Ahora, como era esquinero de tiempo completo, pues no le vas a pedir que corra un árbol de rutas completo, no estaba en las juntas de los receptores de la ofensiva, no estaba en las reuniones con el resto de sus compañeros, entonces no le puedes exigir desde el punto de vista mental lo mismo que a sus compañeros. Más allá de que el tipo es inteligentísimo, porque no sería capaz de jugar en ambos lados del balón si no fuera un genio en términos de coeficiente intelectual de fútbol americano, ¿no? El fútbol IQ que de repente se menciona. A mí me gusta más como esquinero. Yo creo que es un mejor esquinero. Como esquinero yo creo que de inmediato puede convertirse en uno de los mejores y tiene potencial para ser el mejor del NFL, definitivamente. Como receptor, no sé si alguna vez va a ser el mejor del NFL, pero yo creo que en ese rango del 5 al 15, siempre. O sea, ahí se va a mantener también. Así que no sé dónde juegue, pero qué bueno que llega a la NFL, porque va a ser muy divertido. Sí. Oye, nada más una duda. ¿Qué decir, Rudy? ¿Dijiste Dallas Cowboys? O sea, ¿tú lo vas a seleccionar va a caer hasta el número 12? No, para nada. No quería estar. Yo por eso dije, ¿Dallas Cowboys? ¿Número 12? Realmente no tendría que salir del top 4. Para mí, ofensivo, defensivo, receptor, corner, no tendría que salir Travis Hunter del top 4. O sea, es Cam Ward, es Abdul Carter, es este caballero, en el orden que gusten. Realmente, ¿no? Y si se alcanza a colar por ahí Shedeur Sanders como quarterback, bueno, que ahí tendría que bajar una posición más. De acuerdo con Santi, yo todo este proceso de offseason he pensado en Travis Hunter como cornerback. Pero ahora que está más posible, viable la posibilidad de que llegue a los Patriotas y las necesidades que tienen en ese cuerpo de receptores, digo, ok, ahí sí me hace sentido receptor de tiempo completo y quizás cornerback slot en paquetes. Yo normalmente estaba pensando cornerback tiempo completo de 1, de 2, y lo usamos en paquetes, pero de slot, ¿no? O sea, a veces si hay formación de 2 alas cerradas, ahí es cuando sacas a Hunter y así es como empiezas a gestionar su carga de trabajo y ya con el tiempo ves si puedes ampliar ese volumen de trabajo o si ahí muere, ¿no? Entonces, sí, disclaimer, Travis Hunter, receptor, quién sabe si juega receptor. Esa es la realidad. Si lo manejan como Colorado lo manejó, ahí están las dos posiciones, pero no puede tener el desgaste que tuvo en Colorado. Eso es obvio, porque su cuerpo no lo da. Él mismo sufría. Al final de los partidos yo creo que era un poco menos efectivo, sobre todo en cobertura, sí. Era un poco menos efectivo. Como sería de esperarse, y contra mejores atletas, pues el desgaste será todavía mayor. En los comentarios, damas y caballeros, díganos, ¿es Travis Hunter el receptor número 1 en la clase o no? Los leemos. Ahora, yo sé que la mayoría de las personas se van a ir con un tal de Tyrone McMillan como número 2. Les pregunto, ¿es Tyrone McMillan el receptor número 2 o incluso número 1 de esta clase? ¿Cierto o falso? Ya yo te escucho. Yo lo tengo como número 1, para mí este muchacho es algo especial, o sea, para mí es el mejor receptor de la generación. Fue jugador de preparatoria, seleccionó 5 estrellas. Desde su primer año fue impactante para los Wildcats de Arizona, obteniendo 702 yardas. Después, el segundo año, 1,400, duplicando sus yardas por año. Y en el tercer año fue equipo First Team All-American. Con eso te das cuenta que hay un desarrollo completamente. Lo que no me gusta, y bueno, para hablar, ya con eso, ¿qué te puedo decir? Tiene grandes manos, tiene gran posición en el terreno de juego. Tal vez podría ser el único receptor que podría ser X de esta generación, el único que yo lo veo así. Lo que a mí no me gusta mucho es la falta de inconsistencia, tal vez en su velocidad. Tiene que mejorar la explosividad cuando sale en la línea de golpeo. Y a veces lo que yo vi no es tan físico cuando se trata de pelear el balón en el aire.
tuvo algunas jugadas donde muchos cornerbacks le ganaron la posición o se las bloquearon, y eso podría ser un poquito que tiene que pelear y tiene que subir su fortaleza. Y también a veces algunas rutas no las corre perfectamente, hace lo que dijimos la vez pasada con los tie-ends, ¿no? O sea, redondea bastante, ¿no? Entonces esas serían mis cosas negativas. Santi, 6'5 de altura, 212 libras, zancada muy larga, muy poderosa, fluida, un radio de atrapada de pases absolutamente escandalosa. Creo que tiene buenas manos, a mí no me preocupó así que esté soltando pases por todos lados, buena aceleración para su tamaño. Para mí el tema aquí es que sí, 6'5 de altura, 112 libras, yo ya estoy curado del espanto con receptores que no generan esa separación inmediata contra pressman, ¿no? Entonces, puedes medir 7 pies, pero si no generas esa separación, tu vida en la NFL va a ser muy complicada. Y hemos visto a muchos receptores con manejos y que hacen atrapadas acrobáticas, cosas escandalosas, pero que no se hacen la vida más fácil con ese pasito, con ese engaño, con ese venderle la ruta al rival. Creo que esto pasa y lo va a sufrir Tetairoa McMillan en sus primeras temporadas. Es liviano, Dios, es alto, pero sí es livianito, 2'12", 6'5". Por ahí creo que está el problema que decía Yayo en el bloqueo, quizás en jugadas terrestres. Y pues obviamente siendo tan alto, pues lo mismo en las rutas, pues las caderas no las va a poder bajar con la misma facilidad que quizás un receptor de 5'10", 5'11". Entonces, sin decir dónde tengo a McMillan, para mí no es el número 2 de esta clase. Eso me gusta, me gusta que dejas la intriga. Yo McMillan, en mucho de lo que dicen estoy de acuerdo, muchísimo. Y esa es la razón por la cual yo digo que no creo que haya un receptor X en esta generación, porque yo creo que puede ser muy efectivo él en un rol en el cual lo pongas mucho tiempo a jugar por dentro, similar a, por ejemplo, como los Falcons utilizan a Drake London, porque no es el jugador que mejor se separe, y estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo lo mitigas? Dándole más espacio, poniéndolo contra peores esquineros, y eso es lo que sucedería si lo pones más bien como un número 2, uno de los mejores número 2, pero alguien que ocupe la mitad del tiempo jugando como receptor de ranura, que de repente lo pones por fuera, pero no todo el tiempo. Creo que ese es el rol. La preocupación sobre todo con estos receptores que dependen mucho de las recepciones competidas, de ganar en el punto de ataque de la recepción, es que eso, cuando te enfrentas a mejores atletas en la NFL, a mejores esquineros, se complica mucho más. Sí, este jugador con sus 6 pies, 5 pulgadas de altura, podía elevarse sobre los defensivos a nivel colegial y atrapar el balón. Pero también es cierto que todo el tiempo estaba intentando hacer eso. ¿Por qué no había pases más sencillos? ¿Era porque su mariscal de campo forzaba demasiados envíos? Quizás. Jugaban juntos desde la secundaria, entonces confiaba más en él que en cualquier otro receptor. Entiendo esa parte, pero también creo que había algo de que no se separaba y entonces tenían que lanzar ese pase, porque si no, había que buscar a otro receptor, y sí había la intención del mariscal de campo de hacerle llegar el balón. Así que cuando dependes tanto de esa fortaleza en la universidad, cuando llegas a la NFL se complica, y hemos visto muchos jugadores que son monstruos completamente a nivel colegial en este tipo de cuestiones, y luego llegan a la liga, no lo pueden hacer, y ¿qué es lo siguiente que haces, ¿no? ¿Qué es lo que te separa del resto? Y no tienen otra carta que puedan sacar. McMillan sí, su promedio de yardas por ruta corrida es mayor cuando se alinea como receptor de ranura que cuando se alinea como receptor por fuera. Así que si yo veo eso, veo a un jugador que le cuesta separarse, digo, pues entonces ¿para qué lo intentamos forzar como receptor X? Donde en el mejor de los escenarios, incluso si funciona, yo creo que su potencial es alcanzar un nivel similar al de Courtland Sutton. ¿Es un receptor X? Sí. ¿Receptor número 1? Sí. ¿Sigue necesitando los Broncos receptores? También, definitivamente. Entonces yo a McMillan lo veo más o menos así si lo buscas en ese rol. Si lo conviertes en receptor de ranura de poder, creo que puede ser un jugador fenomenal, porque es demasiado grande, demasiado corpulento como para frenarlo, y además con el balón en las manos es más creativo de lo que esperarías para un jugador de ese tamaño. Este rol big slot. Ahora me preguntan por aquí, ¿con quién comparan a este jugador en la NFL? Pregunta Ricardo Mariscal. Revisé rápido, en Pro Football Focus lo comparan con AJ Green. Me parece una comparación muy demasiado. Y estilísticamente hablando, sin hablar de que llega al Salón de la Fama y mucho menos, estilísticamente hablando, la agilidad de AJ Green era otra cosa, ¿no? Realmente no sería mi comparación. Me voy a NFL.com y ahí la comparación es Drake London, que quizás nos queda un poco más sencilla. Yo pensaba más de Drake London en ese draft hace 3 años.
que Tetairoa McMillan en estos momentos. O sea, London sí lo tenía número 1, número 2. Se distinguía mucho de esa clase justamente por su tamaño, similar a lo que sucede en esta camada. Pero London sí creo que genera separación más fácil. Yo saben con quién lo comparo, con Vincent Jackson, no sé si se acuerdan de él. Receptor de los Buccaneers, de los Chargers, que en paz descanse. Yo lo comparo con él, me recuerda bastante. Más vertical, ¿no? De pronto era súper vertical, súper dominante. Mike Evans también es otro un nombre que se ha usado aquí. No creo que Mike Evans sea la comparación. Es que Mike Evans correcta. Es de Salón de la Fama. O sea, cuando estás tú con Jerry Rice, como prospecto. Sí, o sea, estilísticamente hablando, pues. A mí me salta mucho cuando lo comparan con un jugador de Salón de la Fama, porque es, o sea, si fuera el próximo Mike Evans, se va con la primera, segunda, tercera selección. Sí, claro. Igual. No yo siempre digo estilísticamente hablando, porque si hablamos de que produzca igual, pues olvídate, no, se vuelve una locura esto. Pues ahí está. Yayo sí tiene a Tetairoa McMillan en su número 1. Santi, ¿tú lo tienes en? Más o menos. Yo lo tengo número 2 en este momento. Número 2, okay. Pero yo mis rankings los estoy haciendo separados por rol. Después lo voy a juntar todo, pero ahorita los tengo separados por rol. Me gusta, y por rol creo que es la forma correcta de hacerlo, porque no todos los receptores son iguales ni van a cumplir la misma función. Entonces aquí los metemos en un bonche, pero pues si uno mide 6'5 y juega afuera y el otro es un slot de 5'7, pues casi juegan posiciones distintas, ¿no? Claro. Es muy justo compararlos. Van a tener finalmente que ser tomados con un pick, uno o el otro. Ahí les doy la comparación, sí vale, pero entendamos que la posición de receptor tiene muchas variantes. Ahora, Santi, nos hiciste llegar esta gráfica de cómo gana y pierde Tetairoa McMillan en colegial la última temporada. ¿Qué nos puedes explicar de este gráfico? ¿Qué es este? Reception Perception. Ajá, exactamente, de Matt Harmon, de Reception Perception. Lo que mide aquí es la efectividad del receptor en cada ruta que hay en el árbol de rutas, y lo compara al promedio de la efectividad esperada en cada jugador. Es la razón por la cual, por ejemplo, puedes ver que la ruta de poste con una efectividad de 77% está en verde, y la de curl, la de gancho, está en 76% y está en amarillo. Eso quiere decir que los receptores se espera que sean más efectivos en una ruta de gancho que en una ruta de poste. Es más probable que haya un pase completo, y eso es efectividad, ¿no? ¿Conseguiste yardas? Sí. Jugada positiva. Esencialmente así es como se mide esa cuestión. Entonces, si tienes un receptor que la mayoría del árbol de rutas está verde, quiere decir que en prácticamente todos los conceptos que puede atacar, el tipo, su efectividad es por encima del promedio. Si está en rojo es por debajo del promedio, si está en amarillo está por ahí, quizás un poquito por debajo del promedio, pero más o menos en ese rango, ¿no? Con Tetairoa McMillan lo que vemos es que el tipo es bueno siempre y cuando no le pidas ganar con velocidad pura o amenazar con velocidad pura, que es la ruta de gancho, ¿no? Piensas que va a atacar verticalmente y te quedas parado. Esencialmente lo que nos está diciendo esto es que las defensivas no respetan su velocidad. Y no los culpo. Vamos entonces con el que sí tengo en número 2. Y en una de esas, si me agarran de buenas, el número 1 también. Luther Burden tercero. Misu. Ándale. Sí, me encanta su agilidad. ¿Para qué les digo que no? Sí, de pronto te va a soltar algunos pases, hay unos errores de concentración, lo entiendo, pero lo veo y de pronto me recuerda a Malik Neighbors. Y el año pasado me fui con la finta de, Marvin Harrison Jr., el generacional y esto y el otro, y en mis ligas de dinastía me gustaba mucho Neighbors y no me atreví a tomarlo un pick antes, o bueno, tener pick 3 global en una liga, y me fui con Marvin Harrison Jr. en vez de Malik Neighbors, y tenía ese run de... bueno, van a producir igual y nada, ¿no? O sea, cuando veo un jugador que genera separación instantánea y que es eléctrico con el balón en las manos, lo respeto mucho, ¿no? Es muy elusivo, muy ágil, muy versátil, creo que lo puedes alinear para cualquier parte. Misu tuvo una de las mejores ofensivas el año pasado, a veces en el aire le va a costar atacar el balón, le ha fallado por ahí, creo que eso está en la máquina de Jukes, practicar, no va a ser un bloqueador brillante, puede ser funcional si sigue trabajando, pero es mucho más lo bueno que lo malo que veo ya. Yo a él sí me intriga más como un número 2 hoy, o hasta en una de esas un número 1. Pues yo lo tengo como número 3. Bueno, venga. Eso te digo todo. Pero bueno, no es malo, créeme, ahí estamos a nada. Más que nada, este muchacho llegó de la prepa con muchos renombres y con muchos premios o muchos reconocimientos. ESPN lo consideraba como el receptor número 1 de su generación. Y en su último año de preparatoria en East State de Louisville, tuvo 71 atrapadas para 1,174 atrapadas
yardas, perdón, y 20 touchdowns. O sea, en la prepa hizo lo que quiso. Ya en la universidad también explotó y fue genial y hizo muchas cosas positivas, nada más que tuvo nada más 3,671 yardas en el 2023, ¿no? Y 2024, 2,535 yardas, ¿no? Y bien o mal, pues el quarterback también ayudó a Brady Cook y explotó los Tigres de Missouri y levantaron otra vez el programa, gracias también a mucho del apoyo, lo que está haciendo o lo que hizo, ¿no? Hay cosas muy buenas, como tú dices, el tema de las separaciones de los mejores que esta generación tiene. El tema de sus manos son geniales, es un receptor natural. El tamaño de sus manos también le ayuda muchísimo. Es muy bueno para el tema de su visión y el tema de, ¿qué te decir? De la separación en las primeras 5 yardas. Eso le ayudaría mucho, pero ahí te va las cosas negativas que yo le vi, las cosas que tiene que trabajar, ¿no? Tiene que expandir el árbol de rutas que tiene, no es tan bueno, o sea, su forma de trabajar o correr las rutas también no es tan bueno, que eso lo tiene que hacer. Otra cosa, no es tan, aunque su velocidad es muy explosiva, pero no es elite, entonces eso va a ver si lo puede mejorar. El tema de concentración, con Missouri tuvo algunos momentos en que soltaba muchos pases. Entonces eso pasa y eso tiene que mejorarlo, ¿no? Santi. Hablando, justo complementando eso, porque estaba revisando mis notas y literal estaba revisando la nota de lo que mencionó ahorita Yayo. Hubo 15 receptores que tuvieron un mejor porcentaje de drop rate, ¿no? O sea, esencialmente dejaban caer menos pases que este receptor. 15 en esta generación, nada más. Así que es un tema. Yo sí creo que es un tema. A mí me cuesta mucho evaluar a Luther Burden tercero. O sea, si me agarro de buenas, digo, este tipo puede ser el receptor más explosivo del draft y un arma completamente. Si me agarra de malas, digo, pues es que no corre rutas, es inconsistente con las manos y ya vi que depende de la situación un poco para poder producir. El año pasado su mariscal de campo estaba un poco lesionado y terminó siendo el receptor número 2 de esa ofensiva. Así que me cuesta mucho dónde meter a este jugador. Hace una temporada, antes de que fuera este año, recuerdo que hice un video de Luther Burden tercero, de su historia, su trayectoria, su biografía, todo ese tema, y mi conclusión fue él o McMillan. Esos dos son los mejores receptores en este momento, incluso los ponía por encima de Travis Hunter, ¿no? Yo hace un año yo decía, Travis Hunter, qué bonito que intente ser receptor, va a ser esquinero. Ya obviamente me cayó la boca en la última temporada, ¿no? Burden tercero, he pensado ponerlo hasta número 2 y he pensado dejarlo fuera de mi top 5. En este momento yo creo que estoy más inclinado a dejarlo fuera del top 5. Dentro de su rol, sí creo que probablemente es el tercero o segundo mejor, como un receptor Z. Yo así es como lo veo. En Missouri prácticamente todo el tiempo lo utilizaban como receptor de ranura. A mí me gustaría ver un poco más corriendo rutas, un poco más consistencia atrapando el balón para ponerlo más alto, pero es uno de esos rankings que me puede hacer quedar como idiota, porque capaz que llega una ofensiva que lo sepa utilizar mejor y decimos, era Missouri, no era él, y todo termina siendo bastante positivo, ¿no? Mira, estoy buscando las comparaciones. En NFL.com Lance Zierlein lo compara con Garrett Wilson. Gran atleta, muy atlético, sí, exacto, muy atlético. De pronto el de la técnica no depurada tan perfecta, pero ves que hay progresión y dices, lo tomo sin ningún problema en primera ronda, ¿no? Esa sería como su perspectiva. Nos vamos a Pro Football Focus, ahí la comparación está un tanto más castigada y coincide mucho con lo que estaban diciendo. Deebo Samuel, ¿no? Por la complicación que tiene para generar esa separación, sobre todo en la línea de golpeo. No tiene un árbol de rutas muy elaborado, pero es muy peligroso con el balón en las manos. Yo a Luther Burden lo veo como un small slot. Lo quiero en las ranuras. Creo que de flanker puede evolucionar eventualmente, pero en el slot me alcanza. Y hace 2 años te hubiera dicho, en el slot, no, eso no es una primera ronda. Después de ver a Amon-Ra St. Brown, después de ver a Cooper Kupp, después de ver cómo están produciendo ya receptores elite en el slot, la verdad es que ya para mí el X puede estar en el slot o en cualquier otro lado, nominalmente hablando, ¿no? Sí, el receptor número 1 no tiene que ser el X. De Justo, acuerdo. ya no. Creo que ese tabú ya me lo quité de la cabeza y creo que poco a poco los equipos de la NFL también lo empiezan a hacer. Entonces yo creo que sus rutas son excelentes, su habilidad atlética es excelente. Veo la comparación Garrett Wilson, la entiendo, realmente a mí me recuerda un poquito más a Malik Neighbors. Entonces voy a ser muy optimista en ese sentido. Voy a decir que lo de Deebo Samuel es subestimar muchísimo la forma en la que gana en sus rutas. Muchísimo.
Yo lo comparo a DJ Moore, pero me recuerda suficiente a Kadarius Toney como para espantarme, porque a mí Kadarius Toney me encantaba saliendo de Florida. La actitud no creo que sea el problema como lo fue con Toney, pero pues, Kadarius Toney nunca logró tener un impacto en la NFL como el nivel de talento que sugería que podía tener, ¿no? Bueno, pasemos entonces a otro jugador, damas y caballeros. No sé si vamos con Matthew Golden. Vamos con Matthew Golden. Por su velocidad creo que ha subido mucho su valor en este proceso de off-season. Yayo, te pregunto, ¿qué tan arriba, qué tan abajo tienes a Matthew Golden en tus rankings de receptores? Este jugador de Texas que nos va a aparecer en pantalla. A ti te va a sorprender, yo lo tengo como número 2, No, yo lo tengo como número 2, Está bien. A mí me gusta mucho, subió mucho desde que empezó a jugar, como tú dices, la velocidad le va a ayudar muchísimo en la NFL. Eso le ayuda a tener separación, le ayuda a hacer ¿qué te puedo decir? Una amenaza vertical de pases largos, y en Texas empezó a ganarse su espacio poco a poco, porque no fue de los receptores de renombre de un principio, ¿no? Entonces, para empezar, se había comprometido con TCU, y después se cambió a Houston, y de Houston se cambió a Texas, ¿no? Entonces, ya que Steve Sarkisian lo hayan considerado y haya mejorado poco a poco, esa es una de las cosas que yo veo, que el muchacho va mejorando. Y eso a mí me ayuda mucho a ver que todavía su techo le falta todavía. Ya la NFL es otro monstruo, es otra cosa, pero de que le gusta trabajar y es bueno haciendo eso ayuda mucho a que sea un jugador coachable, ¿no? Porque si no eres coachable en ningún grado, pues es complicado poder trabajar contigo, ¿no? ¿Qué cosas negativas yo le puedo ver o cosas que tiene que trabajar? Otra vez también, sí soltó algunos pases con la Universidad de Texas, que eso le puede tener problemas. El tema del bloqueo, eso lo tiene que mejorar bastante, o sea, tiene que mejorar su técnica de bloqueo. Cuando estamos hablando de recepciones o pases, no pasa nada, pero ya cuando nos referimos a bloquear, ahí cambia la historia, tiene que mejorar. Y yo creo que su principal red flag es el tema de su lesión que tuvo del pie, que fue una operación en el año 2023. Y después un tema en las costillas, ¿no? Que eso te podría limitar un poco la durabilidad que tienes. Pero si él se protege y se cuida de eso, va a tener una carrera larga. Me gusta, Santi. Te escucho con Matthew Golden, receptor de Texas, el más veloz de esta clase. Creo que nominalmente tendría que ser un slot, pero sí creo que puede evolucionar como un receptor vertical, X. Muchos se van a asustar de pronto pensando en un Mecole Hardman. Esa velocidad que no se traduce en producción. En Texas ya está produciendo, ya después nos confirma la velocidad, ¿no? Entonces, yo esa comparación no la compro. A mí me cuesta mucho, es otro, ¿no? Ya vamos, dos consecutivos no, donde creo que todos te cuestan. Sí, creo que voy a estar un poco más bajo que ustedes. Matthew Golden me cuesta porque es un jugador que me gusta mucho y porque a la mitad de la temporada aproximadamente, por ahí de finales de noviembre más o menos y inicios de noviembre, yo era de los que decía, oigan, yo creo que quizás Matthew Golden es mejor que Isaiah Bond, no sé, idea, ¿no? Que lanzaba al aire, cuando en ese momento en Texas el receptor número 1 era Isaiah Bond. Luego explota completamente en los últimos 4 partidos, como está este gráfico que vemos aquí al lado de Football Insights, que nos pone el promedio de yardas por ruta corrida, yardas por juego, distintas cuestiones, ¿no? Y no hay comparación entre lo que hizo durante la temporada y lo que hizo en los últimos 4 partidos contra Clemson, Georgia, Arizona State y obviamente contra Ohio State, ¿no? Ahí es donde Matthew Golden se separa del resto de los jugadores. Ahora, hay 2 cosas de contexto que quiero añadir. La primera es que Matthew Golden se volvió el receptor número 1 de la ofensiva hasta que se lesionó Isaiah Bond. A partir de la lesión de Bond, se vuelve Golden el número 1. Entonces, Steve Sarkisian nos dio a entender lo que él pensaba o quién pensaba él que era el mejor receptor de los Longhorns. Y era Isaiah Bond, no Matthew Golden. Puede estar equivocado o puede ser un acierto, eso no lo sé, pero es lo que nos comunicó el equipo, ¿no? Y después Matthew Golden, a raíz de esa explosión, la gente empieza a hablar de él, y aquí la gente es Yayo, porque dijo, yo lo tengo número 2, ¿no? Entonces veo que lo empiezan a poner más alto
Y ahí es donde me cuesta, porque sí me gusta, pero no me gusta tanto. Entonces, quiero hablar positivamente de él, pero luego dicen, le compita a Travis Hunter, le compita a McMillan, y yo simplemente no estoy de acuerdo. Creo que es un receptor que no tuvo el tipo de producción como para justificar que lo pongamos ahí, y no sé ustedes, pero a mí me sorprendió muchísimo el tiempo en las 40 yardas. Y me sorprendió porque yo no lo vi cuando lo estudié, no vi esa velocidad. Entonces, qué bonito que lo haya corrido. No creo que juegue a esa velocidad. O sea, es más, si tuviera que apostar porque hay un jugador que alcanza mayor velocidad en el emparrillado, diría que o es Isaiah Bond o es Luther Burden tercero, por ejemplo. Y son dos jugadores que corrieron considerablemente más bajo en las 40 yardas el tiempo que el de Matthew Golden. Así que esas son las razones por las que me cuesta. Ahora, yo creo que como receptor Z, como un número 2, que lo pones en movimiento, de repente juega por fuera, de repente juega por dentro, capaz que hasta lo pones de repente en el backfield, cuestiones como esa para aprovecharlo, yo creo que ahí puede brillar. No sé si nunca va a ser una estrella. Entonces, personalmente yo lo tengo fuera de mi top 5 y la verdad es que nunca lo consideré seriamente dentro. Ok, yo creo que sí lo tengo en mi top 5. Es muy veloz, evidentemente. Creo que vi un poquito más de velocidad que tú de él en colegial, pero también me sorprendió el resultado de la prueba, entonces pues tampoco puedo decir que así, por supuesto que él iba a romper marcas o nada por el estilo, no puedo decir así. Versátil, velocidad traducida a producción es lo que valoro, porque muchas veces ya con correr rápido te toman temprano, ¿no? Y ya lo resolvemos las manos luego. Creo que eso no es lo que sucede aquí necesariamente con Golden. Puedo entender que se prefiera a Isaiah Bond, que es muy veloz también, pero no a este nivel. Quizás le falta algo de creatividad, ¿no? O sea, de pronto es como que, no sé si de pronto son como jugadores muy encajonados en roles en Texas. Y puedo concederle a Steve Sarkisian, que ha hecho 1,000 millones de cosas y ha revivido un programa importante. También le reprocho que pues, nos dejó ahí a cierto quarterback que no queríamos ver y queríamos ver a otro. Entonces, quizás no todas las decisiones ofensivas sean óptimas en ese programa, ¿no? 100%. Sí. No, por eso cuando lo supuesto mencioné que no, dije, puede haberse equivocado, ¿eh? O sea, hubo también entrenadores que en su momento dijeron, Joe Burrow, suplente. Pues a ver, que en la NCAA digan algo no quiere decir que sea realidad. A mí lo que me preocupa es que si tomas en cuenta la producción de yardas por juego, literalmente de todos los receptores entre 2020 y los que suenan para 2025 con la posibilidad de irse en primera ronda, no hay nadie en los últimos 5 años que tenga un menor promedio de yardas por juego que Matthew Golden entrando a la NFL. Nadie. Literalmente. Está ahí con Quentin Johnston, con Ricky Pearsall hasta abajo de esa lista, con Henry Rocks también. Esa es mi duda con Matthew Golden, ¿no? ¿Qué tanto estamos confiando en alguien que tuvo 4 partidos geniales, pero qué tanto estamos sobrevalorando esos 4 partidos comparado a un cuerpo de trabajo mayor en el cual no había marcado diferencias a ese nivel? Bueno, ahí les dejo el gráfico rapidito. Aparece Matthew Golden hasta abajo. Voy a quitar la pleca para que también lo puedan leer con tranquilidad. Todos los receptores tomamos en primera ronda desde el 2020 al 2025, rankeados por mejor temporada. Y ahí es donde dice, me asusta Matthew Golden. Ahora, la comparación más cercana es Henry Ruggs. Henry Ruggs ya estaba funcionando. O sea, él era muy bueno. Tampoco es lo peor del mundo eso. Sí. Ricky Pearsall pues, cerró muy bien. Jalen Reagor voy a hacer como que no existe. Xavier Worthy ya lo vieron. O sea, tampoco está gacha la zona sotanera de esta tabla, es lo que voy a decir. No, para nada. Estás con puede trabajar con elite. eso. Se puede trabajar con eso, pero entiendo las reticencias de Santi. Vamos con otro jugador, Santi. Yo creo que este es un pick muy seguro. No sé si de primera ronda, pero es un pick muy seguro. Emeka Egbuka de Ohio State. Ese no me cuesta. A ver, ok. Te la concedemos. A ver, corre muy buenas rutas, trabajó con CJ Stroud, buena separación, buen bloqueador, sabe atacar las coberturas, las defensivas. No tiene un tamaño ideal, por supuesto, eso pues le va a afectar al momento de bloquear. Pero yo creo que es un pick súper seguro, ¿eh? Y este año hay que pensar que son básicamente receptores 2 y 3 lo que vamos a estar sumando, ¿eh? No busquen mucho el 1 porque creo que no lo van a encontrar tan fácil. 1 o 2 quizás exploten como, pero tomándolos desde el draft no va a estar muy difícil anticiparlos. Santi. Para mí, Emeka Egbuka yo lo tengo dependiendo de lo que busques, pero misma calificación que mi receptor número 3, entonces digamos que puede ser el 3, el 4, no importa, ¿no? O sea, los tengo exactamente igual, depende de lo que estés buscando. A mí me gusta muchísimo y entre más lo veo, más me gusta, porque todo lo hace bien. O sea,
corre sus rutas, perfecto. Es amigable al mariscal de campo. Cuando tiene que quedarse parado en la zona para que le lancen el balón ahí, lo hace. Cuando tiene que atacar verticalmente, sabe hacerlo también. Cuando tiene que regresar hacia el mariscal de campo, también lo hace. Y todo dependiendo de la situación, perfectamente. Ataca el centro del campo y es increíblemente seguro. Eso es muy valioso en la NFL. Tienes que ser capaz de atacar el centro de la defensiva con el balón, o sea, lanzando pases, no solo corriendo, o las defensivas te van a poder frenar, ¿no? Tienes que ser capaz de atacar todas las zonas. Este tipo es buenísimo con eso. Con el balón en las manos, quizás no es el más creativo. Ese es el único asterisco que le pongo, pero busca castigar y me gusta. O sea, está bien que no seas el más creativo, pero entonces intenta pasarle por encima al otro tipo, ¿no? Intenta castigarlos, y eso es lo que busca hacer MK Egbuka con el balón en las manos. Así que, en resumen, es un jugador que se libera casi siempre, atrapa todo lo que le mandan, y con el balón en las manos tiene una actitud que me gusta. Además, es probablemente el mejor bloqueador de toda esta generación, aunque sea chaparrito. Hay jugadas en las cuales lo ponían casi como ala cerrada a bloquear en el juego terrestre, y lo hacía. A linebackers, a safeties, no voy a decir que a lineros defensivos, porque eso nunca lo vi, pero bastante bueno en ese sentido, ¿no? Y entonces empiezo a pensar y digo, ¿qué no puede hacer MK Egbuka? Yo sé que va a jugar casi todo el tiempo como receptor de ranura, pero esa misma conclusión que tú tuviste, Rudy, de los receptores de ranura son muy valiosos, ¿por qué la gente los está ninguneando? Yo también la tuve en los últimos años y llegué a la misma conclusión que tú. Son muy valiosos. Si es un jugador que va a estar en el campo 70-80% de los snaps y vas a confiar en él en ese periodo, entonces para mí es un jugador que definitivamente se puede ir en la primera ronda sin ningún problema. Yo estaría muy cómodo si mi equipo lo elige, porque creo que obtuviste un jugador que quizás nunca va a ser de los 10 mejores en la NFL, pero va a firmar un segundo, un tercer contrato y va a estar atrapando entre 80 y 100, 120 pases cada año. Y eso es muy valioso. Así que dame a MK Egbuka el día que sea y yo estoy muy contento con él, ¿eh? Ya yo, te escucho. Hijo. Regáñalo. A mí lo que me preocupa es que tiene excelentes manos. O sea, eso no, yo no me enfocaría tanto en eso. A mí lo que me atrapa un poquito es que estaba en un programa donde tenías 4 alas receptivas, alas abiertas que eran un monstruo, ¿no? Entonces se abren los espacios porque se tienen que abrir los espacios. Eso es un hecho. O sea, cuando tienes esos monstruos de alas abiertas como tiene Ohio State, pues, y tiene estas habilidades, pues lo que a mí me preocupa más es el tema de su durabilidad. Tuvo una lesión en el tobillo en el 2023. En el tema de cobertura, cuando se enfrenta con corners que son más físicos que en él, no sé si él pueda tener esa separación. Si él no me lo ponen a jugar como slot, yo creo que va a poder buscar esos huecos y explotarlo, pero si de pronto lo ponen con una doble cobertura o una cobertura con un receptor físico, yo creo que ahí va a sufrir, ¿no? Una de las cosas yo sí veo que puede tener ya dentro de la NFL, no en la NCAA, en la NFL, problemas con el tema de su radio de atrapar, ¿no? O sea, su radio es no muy amplio, entonces eso puede crearle problemas, ¿no? Y bueno, pues principalmente, a mí no me gusta cómo bloquea, pero bueno, a Santi sí le gusta. Entonces, pero bueno, yo creo que va a poder tener problemas en la NFL porque ya son cornerbacks y backers totalmente con mucha experiencia y más físico que él. Entonces yo creo que ahí va a sufrir él también. Él tiene que subir su físico, tiene que subir su masa muscular para poder competir. Lo bueno que sí me gusta es que es físico y eso habla muy bien de él, ¿no? Es muy voluntarioso al bloquear, la cosa es, bueno, le falta el tamaño, ¿no? Le va a aterrizar su peso final, pero vuelvo a lo mismo, no sé, sí genera esa separación, sí tiene esas rutas precisas, tiene muy buen control corporal al momento de atacar los balones, sabe atacar las defensivas, o sea, hay mucho que aprovechar ahí. Temo que caiga segunda, pero he dicho, si llega a los Texans ahora con la necesidad de resultados que tienen y lo vuelves a juntar sería con CJ genial. Stroud, hombre, está fantástico, no se lo reprocharé yo. NFL.com con Lance Zierlein le da la comparación de Jackson Smith en Jigba. Está regalada la comparación, pues es el slot anterior que tenía Ohio State y no veo a los Seahawks inconforme con él. Entonces, creo que en Jigba era mejor atleta. Tendría que confirmar. Pero yo lo que recuerdo de juego me gustaba más en Jigba que el mismo MK Egbuka, y aquí vemos cómo gana sus rutas, ¿no?
¿Santi? Esencialmente todo lo que no requiera velocidad. Muy bien. Es eso, ¿no? Tiene segunda velocidad y ahí se queda, ok. Sí, y por eso es lo que decimos, ¿no? Es un receptor de ranura, completamente de acuerdo con Yayo. Si lo eliges y le pides a jugar por fuera, pues no, o sea, ¿para qué estás, qué estás haciendo, no? No es ese tipo, no es ese tipo de jugador. Yo, por mencionar un par de receptores que no sean JSN, porque, a ver, es una comparación apta, no voy a decir que no, pero pues vamos a intentar ser un poquito más originales, ¿no? A mí me recuerda a Golden Tate. No sé si se acuerdan de Golden Tate. Golden Tate. Me gustaba muchísimo también. O sea, un jugador que era un número 2 genial. Le ponías a alguien al lado que lo complementara en cuanto al tamaño y entonces ya, no había nada que no pudiera hacer. Con el balón en las manos era muy físico y la actitud a mí al bloquear es lo que me gustaba. Ahora, como bloqueador también voy a dar otra comparación que la gente va a pensar que le estoy escupiendo, pero espero que quede claro que no. Y es Ben Skowronek, el ex receptor de los Rams, como bloqueador nada más, específicamente como bloqueador. Porque Skowronek era muy buen bloqueador para ser un receptor de ranura. El problema es que Sean McVay se emocionó y hubo un momento en el cual lo utilizaba de ala cerrada, de fullback, y no va a funcionar como fullback. O sea, está demasiado liviano, demasiado pequeño. Si lo pones contra lineros defensivos, pues te lo van a romper, lo van a mandar de pompitas casi siempre porque no es ese tipo de jugador. Entonces, cuando digo que me gusta como bloqueador es como bloqueador para un receptor de ranura. Ya si estás hablando de lineros ofensivos, alas cerradas, fullback, pues sí va a estar debajo de todos ellos. Va a salir perdiendo. Ahora, voy a regresar tantito a Matthew Golden porque no leí las comparaciones. Santi, ¿tienes cinturón? A ver. Okay. Cubeta ahí para vomitar porque creo que te vas a sufrir aquí. Ya tú no, tú trofeo y medallita y todo bien. Ahí les va. Lance Zierlein en NFL.com compara a Matthew Golden, receptor de Texas, súper veloz, con Chris Olave, el receptor de los Santos de Nueva Orleans. Me hace generosa la comparación, pero Chris Olave era más técnico que atlético y me recuerdo muy bien la comparación con Garrett Wilson. No era ese Chris Olave, Garrett Wilson, quién sabe primero. Yo era más de Chris Olave. Entonces, nada más dejo ahí ese apunte. Si nos vamos a Pro Football Focus, la comparación que dan para Matthew Golden, receptor de Texas, Stephon Diggs. Menos atlético, mejores rutas. Bueno, diría igual de bueno saliendo de colegial en sus rutas. Un programa chico, era de Maryland. Sabemos lo que ha sido Stephon Diggs. ¿Qué tiene a favor Golden? Pues tiene más velocidad que estos dos juntos. Entonces, ¿qué tiene en contra? Pues que el perfil de producción probablemente llega más debilitado que cualquiera de Olave o Stephon Diggs en sus respectivas temporadas. Solo lo dejo como apunte. Compren o vendan, pero son mentes respetables. Y ahí está. Entonces, ya hablamos de varios receptores. Les doy la oportunidad de poner a cualquiera sobre la palestra. Podemos ir con Isaiah Bond. Creo que también estamos obligados a mencionarlo ahora que estamos hablando de Matthew Golden, ¿no? Yo a Matthew Golden yo lo comparo más con Hollywood Brown, para ponerlo en perspectiva. Okay. Isaiah Bond es otro de esos que digo, me cuesta mucho evaluarlo, porque... No, Santi, todos te cuesta. Carrilla. Si esto fuera sencillo, yo sé que sí. Más GMs tendrían su trabajo año tras año, ¿no? La cosa es que pues son personas, ¿no? Entonces también cuando intentas predecir el futuro de una persona es muy complicado. Entonces con este jugador lo que me pasa es que el movimiento que tiene es especial. O sea, hay muy pocos jugadores que tienen la combinación de velocidad, aceleración y sobre todo la habilidad para acelerar y desacelerar en cuanto quiera. O sea, parece que puede adquirir más velocidad en cualquier momento de la ruta. Y también empieza a correr y parece que ya alcanzó su velocidad máxima. Y cuando necesita frenarse para cambiar de dirección, para regresar hacia el mariscal de campo, lo hace de inmediato. Eso es lo que me gusta mucho de él. Lo que no es que en Alabama se supone que iba a explotar. No lo hizo. Se transfiere a Texas. Se supone que iba a explotar. No lo hizo. Y todos los reportes extracancha terribles. Todos hablan de un jugador engreído, de un jugador irresponsable, de un jugador flojo, de un jugador que piensa que es la última coca en el refri y no está dispuesto a que nadie le diga otra cuestión, ¿no? Y pues no creo que sea ese tipo de jugador, no creo que haya producido ese nivel. Incluso Steve Palazzolo, que antes estaba en Pro Football Focus, ahora está en The 33rd Team, dijo, según lo que me he enterado de mis fuentes, es un jugador que tiene problemas extracancha similares a los de Jermaine Burton. Avisados, Alabama, tercera ronda, Bengals y ya se olvidaron con él. Wow, ajá. Ok. Ya se hartaron de él. Sí, cuidado.
¿Qué podemos decir de él físicamente hablando? 5'11" de altura, 180 libras. Elijan a su preferido. Yo veo aquí la comparación: Zach Bruce, T.Y. Hilton, Marvin Mims. Quizás Marvin Mims un poquito más refinado, jugador de los Broncos de Denver. Venga. Si pega, yo creo que puede ser una estrella, ¿eh? O sea, totalmente. Sí, o sea, tiene todo para ser una estrella este muchacho, ¿no? O sea, claro, no, otra vez regresamos. No va a ser el tipo receptor X, o sea, eso es un hecho. No. El cuerpo no le da, o sea, físicamente no puedes aumentar de 180 a 250 libras sin problemas, o sea, algo va a tener que perder, o sea, físicamente tienes que perder algo, pero de que tiene todo, a mí lo que me preocupa son todo el tema del extra cancha que trae, ¿no? O sea, se ha visto históricamente que todos estos tipos de receptores te traen problemas y en lugar de generarte cosas positivas, te genera más problemas dentro del vestidor que afuera. Entonces, pues veamos qué pasa. Realmente es un volado. Yo no lo tengo en mi top 10 por el tema de los problemas extracancha. O sea, estamos hablando de todo en conjunto, ¿no? Eso también te lo revisa mucho la NFL. Yo creo que eso lo va a hacer perder mucho dinero, ¿eh? Sí, ahora es bastante veloz, no corrió tan rápido como su compañero, pero igual, que dijo, voy a romper el récord, no lo rompió y quedó como uno de los grandes perdedores del Scouting Combine, pero no borre eso que de todas formas corrió una gran prueba. Y pobrecito, porque en la prueba de las 40 yardas registró la velocidad máxima, así que sí fue número 1, solo no en lo que decía que iba a ser. No, pues que se entere. Y lo que más me preocupa a mí de Bond es de que nada más tuvo un juego de 100 yardas, de más de 100 yardas en toda su carrera universitaria. Entonces, a veces ahora sí, lo que le ves, todo el tema físico-atlético, todas las habilidades que tiene, a veces no macha con su producción. Entonces tú dices, ay, es tema mental, es tema de yo lo hago cuando yo quiero. Ese es el tema, ¿no? O sea, como digo, tiene todas las herramientas de que quiera hacerlo, es otra historia, ¿no? Vamos con este que aparece en pantalla, lo quiero poner en la palestra. Jaden Higgins, lo mencioné el día de ayer con Carlos Rosado y de volada me dijo sus manos, me fascinan sus manos, excelentes manos. 6'4" de altura, 214 libras, llega a Iowa State por vía de Eastern Kentucky. Hay Mike Williams aquí, tiene el tamaño, puede atacar en vertical. No sé, te escucho, Santi. ¿Por qué no se habla un poquito más de él? Creo que puede ser titular de inmediato, por lo menos como un número 3 que estira el campo. Yo creo que no se habla más de él por dos cuestiones. Una, jugó en Iowa State. ¿Qué es un Iowa State, no? Y número 2, su mariscal de campo era Rocco Becht. Y si entienden el nombre, si lo recuerdan, acaban de decir, sí era malón. Sí, es verdad. La cantidad de veces que terminó en el suelo Jaden Higgins, porque el pase de Rocco Becht era de hospital, pero que terminaba en el suelo con el balón en las manos, es genial. O sea, realmente es un receptor increíblemente seguro. Yo también concuerdo con Carlos Rosado, cuando pienso en este receptor, pienso en la seguridad de manos. La comparación que yo le pongo es bastante buena, bastante buena. A mí me recuerda mucho a Allen Robinson, un jugador que salió de la universidad con un pésimo mariscal de campo. En la NFL realmente nunca tuvo un jugador que lo pudiera utilizar como se debe o aprovechar al máximo de su potencial, pero era un gran jugador. A mí también me recuerda un poco en ese sentido a otro de esta clase, a Tyrone McMillan, porque creo que es alto, es corpulento, es bueno en recepciones competidas también. Creo que me gusta más como receptor de ranura que jugando por fuera, porque tampoco me parece el mejor separador. Y eso, aunque del otro lado tenía Jalen Noll, entonces en esa ofensiva sí había un segundo receptor que era bastante bueno. Jalen Noll a mí me gusta muchísimo, muy explosivo, tiene mucha velocidad y como receptor de ranura que a veces jugaba por fuera, estiraba verticalmente a las defensivas, mientras que Higgins ocupaba más zonas intermedias, pases cortos, era más un receptor de posesión. Entonces, Higgins yo creo que es más ese tipo de jugador. Si lo aprovechas así, puede ser buenísimo. A mí me gusta. Y si lo toman en el top 50, incluso en la primera ronda, felicidades, yo les aplaudo. Ya yo estoy viendo, bueno, dije Mike Williams por ahí. Ya mencionó Santi. ¿Cuál fue tu comparación? ¿Recuerdas? Allen Robinson. Allen Robinson es generosa la comparación, no era súper atleta, buenas rutas, muy físico. Yo muy partidario de Allen Robinson, lo tomé en mi primer año de fantasy fútbol y siempre lo voy a querer. Nunca tuvo quarterbacks, dice, no, tuvo buen quarterback en colegial. Santi, tira la pedrada bien. Christian Hackenberg, el inútil era de Christian basura. Hackenberg,
Pero segunda ronda los Jets no jugó ni un solo Pero snap. tenía un brazo bien fuerte, ¿no? De esos que decías, tiene un cañón. ¿Y qué hace con el cañón? Nada. O sea, en el rango, en la periferia Ajá. de Allen Robinson, y con eso le alcanzó para ser seleccionado por los Jets que no saben evaluar corebacks. Muy bien. Estoy viendo Pro Football Focus, Yayo, lo comparan con Tim Patrick. Tim Patrick, ex de Broncos, no tan buen atleta, ha crecido de 3-2, ha regresado 2 lesiones brutales, son por manos seguras, buen bloqueador. Esos que te gusta tener en el equipo, pero no vas con Tim Patrick para que se convierta en tu X, ¿no? En tu número 1. Exacto, sí. Mira, desde la prepa fue rankeado jugador 2 estrellas. Sí ha habido un crecimiento, si estamos ahorita mencionando que está en el top 10 de receptores para el NFL, de que ha habido un crecimiento, eso es un hecho. Yo nada más tengo 3 red flags, ¿no? El tema físico. Solo tres. Ok, y todos tienen que ver con el tema físico. En el tema de el release, batalló mucho este año, o batalló mucho con el release cuando quiere salir de la línea de golpeo. No tiene de ese físico, aunque se ve, pero no lo tiene. Batalla mucho. También batalla mucho cuando quiere pelear con otro cornerback la posición en el alto. También no es muy bueno. No sé por qué no es bueno. Tiene todo para hacerlo, pero no. A veces son temas de que los jugadores no quieren, ¿no? O sea, o a veces sí es coacheo, o no quieren hacerlo. O sea, dice, el bloqueo igual. ¿Cuándo has visto un buen receptor querer bloquear? No, yo bloquear no, entonces también otra de las cosas que tiene que mejorar es sus bloqueos, o sea, tiene que bloquear. Si no bloqueas en la NFL también no generas valor agregado, o sea, no nada más eres tú cuando tú eres receptor abierto. Y más que nada por lo que se viene, lo que ya hemos hablado, ¿no? El regreso de la posición de los running backs. O sea, la NFL va a regresar a correr el balón, y si tus receptores no bloquean, no me sirves, muchacho. O sea, ese va a ser el tema. Va a tener menos oportunidades. Yo creo que este va a ser un receptor de slot. Igual todos creo que son slots. Y para mí va a caer una segunda ronda, principios de una tercera, ¿eh? Vale. Santi, Yayo, nos podemos seguir aquí. Hay como 35, 40, 50 nombres que son perfectamente drafteables. Ya tenemos más o menos un top 10 asignado. Podemos aterrizarlo con mayor Hay uno que está en mi top 5 que todavía no hemos mencionado. No, yo tengo 3 nombres más y creo que va a aparecer. Y si te conozco, Santi, voy a empezar con este primero. A ver. Platícame de Jack Beck. Supuse. No, mi querido. Mi Jack Beck. 6'1 de altura, 214 libras, jugador de Texas Christian University por vía de LSU. ¿Me debe asustar la comparación con Quentin Johnston o qué tiene diferente Jack Beck para que nos haga esa comparación con TCU? Yo honestamente no veo la comparación, ¿eh? Gracias. O sea, realmente fuera de que jugaron en la misma universidad, no creo que en rol, físicamente, en absolutamente nada se parecen. Porque él sí atrapa pases, ¿no? Él sí, o sea, de inicio tiene manos increíblemente seguras Jack Beck, también es una de sus fortalezas. Es un jugador bien curioso porque tiene un perfil bien raro, ¿no? Saliendo de la preparatoria, él jugaba básquetbol y jugaba americano, fue campeón estatal 2 veces como jugador de básquetbol, se va a LSU como ala cerrada y empieza en un equipo que tenía a un tal Malik Neighbors, Brian Thomas Jr., no sé, jugadores que quizás conozcan, ¿no? Y lideró como freshman a LSU en recepciones y yardas. O sea, nadie en ese equipo que tenía un par de jugadores que se convirtieron en estrellas de NFL, nadie tuvo más yardas que el ala cerrada Jack Beck. De ahí se transfiere a TCU, donde se convierte en receptor, más como un receptor de ranura. Piensen ustedes como Cooper Kupp y Puka Nacua tienen un hijo, y ese es Jack Beck, esencialmente, ¿no? Una combinación de los dos. No sé qué opina la esposa de Cooper Kupp, pero dale. Exacto. Dale. Y entonces Jack Beck brilla en todo lo que esperarían de ese tipo de jugador. Es un extraordinario bloqueador, que es algo que a la gente no le gusta que resaltemos, Yayo, pero si no bloqueas no juegas. Entonces, sí, claro, necesitas poder bloquear o no vas a ver snaps. Qué bonito que atrapes pases, si no bloqueas no te van a utilizar, así que necesitas saber bloquear. Él es bueno en ese sentido. Es mejor incluso que algunos alas cerradas. Acabo justamente de subir mi ranking de alas cerradas. Había varios que decía, es que Jack Beck sería un mejor ala cerrada que ellos, así que puede brillar atacando el centro del campo. Con el balón en las manos es ridículo. Hay una jugada que justo tuiteé ayer en la cual le mandan un pase
lo intenta taclear 1, lo intenta taclear 2, lo intenta taclear 3, se los quita, llegan todos a intentar hacerle montón, eventualmente dicen, ya, hasta aquí quedó, no lo lograron mandar al suelo, vamos a dejar que aquí se quede la jugada para yo no lastimarlo. Le puse pausa y me puse a contar a los defensivos que estaban alrededor de él, 10. Había 10 defensivos que alcanzaron a llegar para intentar taclearlo y no terminó en el suelo Jack Bech, solo terminaron en el suelo jugadores de la defensiva. Es un kamikaze con el balón en las manos. Parece que no le importa lastimarse, que se le rebotan los golpes. Es más, parece que es de esos jugadores que empieza a jugar mejor ya que recibe el primer golpe fuerte. Como que dice, sí es cierto, no me voy a lastimar. Venga, estoy vivo. Y sigue una y otra vez estrellándose contra la pared hasta que se abre y consigue una jugada grande, ¿no? Es bueno corriendo rutas, quizás no genial porque no es un gran atleta, no creo que sea un atleta especial para la posición, ese es el único asterisco que tengo, pero Jack Bech es el que les decía que para mí él o MK Egbuka son mi número 3 o número 4, dependiendo del día y de cómo me sienta en ese momento, pero yo quiero a Jack Bech en mi equipo siempre. O sea, si estamos en una situación en la cual hay 2 jugadores y no sabes a quién tomar y entonces como que tienes que dar el golpe sobre la mesa y decir, yo lo quiero a él, yo estaría dispuesto a hacer eso por Jack Bech. Lo quiero en mi equipo siempre. Te la compro, Santi. Y esto que dices de la fisicalidad que no tienen todos los receptores. En general, en todas las posiciones, no todos aman el contacto. Te atropella jugadores, Jack Bech. Uh-huh. Realmente sí, claro. Es eso. O sea, hay jugadores que le sacan la vuelta al contacto, hay jugadores que se preparan para recibir el contacto y hay jugadores que dictan el contacto. Y Jack Bech dicta el contacto, ¿no? Y ese chip mental no lo vas a encontrar en todos los jugadores, no se enseña, realmente es algo que tienes o no tienes. Y puedes sobrevivir aguantando contactos, pero cuando vas y dictas y además los ganas esos contactos contra cornerbacks y contra safeties, ahí podemos hablar de una cualidad un tanto más especial que se traduce como bloqueador. Ya, yo te escucho. Sí, no, a mí lo que me gusta, y como dice Santi, es la parte física de Bech, o sea, eso ayuda muchísimo. Yo lo veo como un slot. Yo creo que Bech te puede contribuir desde el día 1 en el perfecto esquema, ¿no? Si caen o es seleccionado en un esquema como el de Matt Shanahan, creo que lo van a explotar demasiado ese tema físico para jugar dentro de la línea o dentro de la caja de bloqueo. Esas atrapadas difíciles, él lo puede hacer. Eso yo lo veo y yo creo que así se va a ganar un lugar en la NFL. Y se va a ganar un lugar en la NFL siendo maestro, corriendo las rutas, buscando esos espacios cuando juegue en zona. Ahí yo lo veo perfectamente y yo creo que eso es lo que va a hacer y ese es su foco, ¿no? Ser físico y dominar mis rutas, ¿no? Y buscar esos espacios jugando zona. Si logra hacer esto, va a tener una carrera dentro de la NFL. Obviamente también pues tener presente que su hermano fue de estas víctimas que hubo en los atentados de Nueva Orleans, en los playoffs colegiales. Y pues te quiero para siempre, hermano, me inspiraste siempre me inspiraste en cada momento. Yo me encargo de esto, familia, no se preocupen, esto es por nosotros, ¿no? Y pues bueno, obviamente ahí está la foto, parte de la trágica historia, pero también la historia de superación de Jack Bech. Eso pasó además, y perdón que solo para adelante. Pasó y como 2-3 semanas después, un mes, algo así, estaba en el Senior Bowl, siendo elegido como el mejor jugador de ese partido y ganando. Y también, si nos vamos a una estadística que es clave, ¿no? EPA. Lo que generaron de puntos añadidos los receptores el año pasado, no hubo ninguno que generara más que Jack Bech. Literal, número 1 entre todos los receptores. La única reserva que tengo yo con él, honestamente, porque me encantó, es que confío mucho en la habilidad de Steve Smith evaluando receptores. Y él, cuando evaluó a Jack Bech, hay que recordar, en su momento tenía Cooper Kupp número 1 de su generación, y año tras año el tipo es buenísimo, de los mejores de la industria rankeando receptores. El año pasado su top 6 se fue literalmente en ese orden del draft de la NFL. Los primeros 6 se fueron que tenía rankeados él. Y hablando de Jack Bech, dijo, no es un receptor, es un ala cerrada. Entonces, esa pedradota que le lanzó Steve Smith
a mí me causó reservas porque respeto su opinión y está diciendo algo abiertamente opuesto a lo que yo estoy mencionando. Entonces, si les voy a decir todo lo bueno, también les voy a decir la única preocupación que tengo, que es esa, pero sería bastante mentiroso de mi parte cambiar mi evaluación solo porque alguien más no opina como yo. O sea, lo voy a escuchar, lo voy a tomar en cuenta. Eso no es suficiente para que yo diga, pues voy a ignorar lo que yo vi. Entonces, a ver, espero tener razón yo con Jack Pesh y no sé Steve Smith. Hay mucha polarización en las opiniones y en las comparaciones. Ya terminando de aterrizar este prospecto, estoy viendo NFL.com, Lance Zierlein lo compara con Cedric Tillman. Tillman era, creo, más veloz, lo que muestra Jack Peck. De acuerdo. O sea, no tenía preocupación con Cedric Tillman de que pudiera atacar en profundidad y ya tuvo sus momentos, sus destellos con los Cleveland Browns en esta su segunda temporada. Paso a Pro Football Focus, ahí lo que me aparece es una comparación con Michael Wilson, el jugador que ha estado con los Arizona Cardinals, manos seguras, cumplidor, no superestrella, le puedes dar más rol, te cumple, o sea, realmente creo que voy más por ese ángulo. Y si acaba siendo ala cerrada, tampoco es pecado, ¿eh? No, para nada. En una buena generación de alas cerradas, venga. Puede ser un híbrido, ¿eh? Sí, Brock Bowers el año pasado se alineó 75% de los snaps como receptor, no como ala cerrada. Entonces, eso literalmente solo es una cosa que sale arriba del depth chart y no quiere decir nada más que Exacto. Que eso. Savion Williams, vamos con nuestro penúltimo prospecto. Santi, ¿te gusta, no te gusta? Mira, me gusta, pero no me gusta. 6'4" de altura, 220 libras, TCU. ¿A qué me refiero con este tipo? ¿Estamos seguros de que no lo podemos volver corredor? Porque yo, como receptor, honestamente, yo no creo que sea drafteable. Es un tipo que deja caer arriba del 10% de los pases que le mandan. Tiene manos de ladrillo. O sea, de verdad que es un problema. Hace que Quentin Johnston... No, peor que Quentin Johnston. Peor tantito. Porque además, Quentin Johnston sí era un receptor que corría rutas. Este es un jugador que es muy divertido de scoutear, ¿no? Lo ponen como receptor, como corredor, como ala cerrada, hace de todo. Como mariscal de campo, incluso de Wildcat. Pero no hace las cosas que necesitas de un receptor. Entonces, a mí me recuerda mucho a Trey Burks, en su momento que fue pick de primera ronda con los Titans. A mí me encantaba. Pero Treylon Burks no tenía un rol en la NFL. Y ya desde entonces he visto otros jugadores que llegan a la NFL, como Malachi Corley, por ejemplo, que también era muy bueno con el balón en las manos, pero no sabía correr rutas y no sabía atrapar el balón. Pues entonces, ¿cuál es el rol que puede tener, no? Mucha gente lo compara a Cordarrelle Patterson, y a mí me gusta esa comparación, pero Cordarrelle Patterson, la NFL se tardó varios años en descubrir que era un corredor, no un receptor. Entonces, yo regreso a que ojalá y se vuelva corredor en la NFL, porque como receptor yo creo que no tiene futuro. No, ya yo estoy viendo, sí, Matt Wildman, Cordarrelle Patterson, NFL.com, Cordarrelle Patterson, PFF, Cordarrelle Patterson, Cordarrelle Patterson, y justo yo le voy a brincar y... Sí, pues super atleta que pues no desarrolló las rutas, las manos no son seguras, pues dale el balón más segurito y a ver qué puede producir con el balón. Exacto, o pases muy cortos, ¿no? Muy cortos. Sí, muy cortos para que él atléticamente explote, porque es un atleta no más. O sea, este es de los jugadores que fue rankeado como atleta, no como receptor, de la prepa a la universidad como atleta. Entonces tú puedes ocupar varias posiciones. Es cuando te rankean como atleta. Yo también concuerdo con Santi, o sea, para mí es más un corredor que tal vez un receptor. Para mí uno de sus red flags son el índice de pases que atrapa, no bloquea tampoco. Entonces, pues dale, o sea, es un atleta, al final y al cabo, dale el balón y a ver qué te puede hacer, ¿no? Pero pues tendría que ser cambiado de receptor abierto a un corredor, yo creo, ¿no? Que además la comparación con Cordarrelle Patterson no debería de ser interpretada desde mi punto de vista como una crítica. Cordarrelle simplemente llegó en un momento en el que la NFL no sabía qué hacer con él y ya. Eventualmente lo averiguó Belichick, pero ya fue demasiado tarde, ¿no? Ni modo, es lo que pasa. Con Savion Williams fue bien curioso porque yo lo estaba estudiando a él y luego Jack Pesh me robó la atención, terminé viendo a Jack Pesh. Luego pasó el Senior Bowl y dije, tengo que volver a ver a Jack Pesh porque creo que es mejor de lo que pensaba. Y me eché otros 2 partidos, terminé viendo 5 juegos de Jack Pesh. Luego volví a estudiar a Savion Williams. Cada que veo a Savion Williams termino viendo a Jack Pesh. Esa es la forma en la que lo puedo describir. O sea, no te llama la atención demasiado, lo entiendo. Vamos con Stanford. Elik Ayomanor. Ya, yo no sé cómo lo veas tú. Hemos criticado a muchos receptores por lo que hacen al inicio de la ruta, en el release. A este no lo podemos criticar. No. En ese sentido, es de lo mejor que hay en esta generación. Ojalá y atrapara el balón también como hace todo lo demás. Yo tengo ahí mi red flag,
6'2 de altura, 206 inconsistencias. libras. 6'2 de altura, 206 libras en Stanford. Adonai Mitchell el año pasado. Peores manos. Híjole. Está rara la comp. No, quiero ver qué más hay aquí. Dejen ver si puedo. Yo no he encontrado una comparación que me termine de encantar. Se me olvidó el receptor de los Eagles que dejaba caer un montón de pases que tomaron en la primera ronda. Jalen Reagor. No, antes que él todavía, que Jalen Reagor. Ahorita me acuerdo de él. Pero a Yomanar, a mí me gusta mucho corriendo rutas, me gusta mucho con el balón en las manos y de repente tiene unas recepciones que son una locura, una mano que dices, ¿cómo atrapaste eso y luego dejas caer el que te pega en los números, ¿no? De verdad que no se entiende. ¿Cómo atrapas un balón a una mano sobre el casco de Travis Hunter en la zona de anotación para un touchdown increíblemente espectacular y después dejas caer un slant? No entiendo. Esas son las cosas con Ayo Manor que generan dudas. Si hay un receptor X después del primer día o segundo día del draft, después de Higgins, McMillan, esos jugadores, yo creo que es Ayo Manor. El tema es la consistencia de manos. O sea, si eso no es un problema al siguiente nivel, yo creo que puede ser una estrella. Si es un problema como lo ha sido en la universidad y se mantiene en la NFL, pues entonces se va a hacer un receptor número 4, un suplente, algo así, porque en la NFL no confían en ti si eres un receptor que deja caer demasiados pases. Eventualmente, aunque seas muy bueno con el balón en las manos, corras rutas muy bien, hagas todo bien, si no pueden confiar en que vas a atrapar el balón cuando te lo pasan en situaciones importantes, van a dejar de lanzarte el balón y eso es lo que me preocupa que suceda con Ayo Manor. Sí, hace como estos manotazos. Aguilar, ¿no? era Nelson Aguilar, sí. Veo la comparación en Pro Football Focus con James Jones, el exjugador de los Packers. Uy, él era muy bueno. Tenía hermanos Jones, ¿no? Sí. No tenía separación, pero bueno, volvemos a estos 50-50, un poquito de amenaza vertical. Bueno. Cerremos entonces con este último nombre, nada más para que ya se vaya tranquilo con sus patos. ¿De quién estoy hablando ya yo? No sé, tú dime, porque hay mucho de dónde agarrar con los patos siempre. El pato mayor, que era el más chiquito y pequeño de todos. Estoy hablando, por supuesto, de Tess Johnson, ¿no? Eléctrico. Pero ¿podrá funcionar en la NFL? Hijo, es que es como todo, ¿no? En la NFL a este muchacho lo tienes que buscar en una posición idónea. O sea, yo no lo veo ni en la primera ni en la segunda ronda, la verdad. Por el tema físico, yo lo veo como una tercera ronda del draft, sólido, en un esquema perfecto en el sentido que le busquen los huecos. El coordinador ofensivo tiene que tener mucha imaginación para poner esos mismatch perfectos para explotar su velocidad y su habilidad. Si logra caer en algo así en la NFL, créeme que lo van a explotar muchísimo y se va a poder ganar su segundo contrato en la NFL. Él es muy rápido, muy explosivo, tiene buenas manos. Desgraciadamente, para bloquearnos es todo lo contrario, ¿no? O sea, como lo pueden ver en la imagen y la gente que no está viendo, es una persona muy delgada. Si no mal recuerdo, fue el jugador más delgado del NFL Combine este año. Entonces ya con eso les digo todo. Entonces eso tiene que levantarlo, ¿no? Es el nuevo prototipo que están llegando los receptores abiertos a la NFL, pero ya cuando te enfrentas con corners y softies más fuertes que tú o más grandes que tú, pues ahí es donde el físico te gana, ¿no? Entonces yo creo que va a estar en una tercera ronda y si cae en un buen sistema donde lo pueden explotar, va a hacer mucho ruido en la NFL. Si no, desgraciadamente lo vamos a ver perdido ahí tal vez en un receptor número 4 o 5, tal vez equipos especiales, por ahí, ¿no? Tienen que saber caer o que lo hayan seleccionado perfectamente. Ese es el problema, donde caigas, ¿no? Sí, Santi, 5'9" de altura, 154 libras. El único jugador en ese rango es Cavonte Turpin en la NFL. El regresador de patadas. Y le funciona porque no lo alcanzas. Claro. Fíjate, no sabía que era tan liviano que Cavonte Turpin. No sabía. Sí. Yo me puse a buscar porque cuando vi el peso de Tess Johnson, o sea, dices, es que tengo que buscar un ejemplo porque yo no recuerdo a alguien así. Y fue cuando me enteré de que Cavonte Turpin era tan liviano. Yo tengo mis dudas por la velocidad que mostró. Creo que es más rápido en el emparrillado que en la prueba de las 40 yardas, sí. Pero con ese tamaño, con esa altura, ese peso, necesitaba ser un atleta increíblemente explosivo, que no hubiera ninguna duda para que yo te eligiera cómodo. Cuando vi los resultados,
pues probablemente se convierte para mí en un jugador que tomas al final del tercer día. Sí, yo estoy pensando ronda 6, ronda 7 ya yo. No porque no tenga la habilidad eléctrica, no porque corra más rutas. Cada que puedes, o sea, expone el físico, no es un tema de no querer, simplemente y con ese peso sí me aterra. Sí, Me el aterra. peso no. Sí, y veo a los Rams y digo, ching, qué lástima que extendieron a Tutu Atwell, porque sería el equipo donde digo, ya lo vimos funcionar una vez, ¿no? Sí, claro. Los Texans, O con dices, Denver. Denver, Con sí, Bo Denver, Nix, sí, ¿no? puede ser. Con Con Bo Bo Nix. Nix, exacto. Como Yo dicen, creo, puede ahí ser seleccionado o hay podría que ver ser. dónde. Yo dije, bueno, en el roll tank de él con los Sí. Stroud, quizás, digo, pues ya hicieron también funcionar ese gadget player livianito, pero sí es un pick muy de nicho, ¿no? Muy de nicho. Sí, muy de nicho, sí, es muy especializado, realmente. Muchos equipos ni siquiera lo van a considerar. No, está completamente fuera de rango y no los culpo, pero habrá quien se arriesgue porque hay talento. Bueno, Nation, eso es todo por el video de hoy. Ante todo, muchísimas gracias por llegar hasta acá de este video. Si te gustó el contenido, dale like, suscríbete al canal y comparte con tus amigos. Y acuérdate en visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima. ¡Chao!